todas aquellas autoridades que llaman a medios de comunicación y dicen, les presentamos culpables, o que hoy de moda se dice que hay delincuencia organizada, secuestro. Me pregunto yo a diario, ¿qué a diario somos todos? ¿Qué a diario se dedica a la gente a hacer eso? ¿Por qué los gobernantes y las personas que están en los medios, por qué no salen a ver a los pueblos indígenas de todo el estado, del Estado de México, del Estado de Puebla, que aquí están unos compañeros? ¿Por qué no salen a los campos y vean qué nos hace falta a nosotros en el campo para trabajar? Porque nosotros necesitamos recursos para trabajar. No nos dedicamos nosotros a otra cosa, ni a robar, porque nosotros como indígenas, eso no nos han enseñado ni nos inculcaron nuestros padres, y ni nosotros les inculcamos a nuestros hijos, sino por lo contrario, nosotros les inculcamos para trabajar. Les pregunto yo a cualquier gobernante, hoy que se acercan elecciones, se acercan muchas cosas, ¿por qué no se asoman en el campo primero y después en los medios de comunicación saquen que hay delincuencia organizada y que diariamente secuestran? Hasta este momento yo digo y lo afirmo que es para tener políticas que aquí en el país nos estén engañando, porque las cosas no estamos bien si nosotros en el campo no tenemos trabajo. Todos sufrimos. Aquí en la misma ciudad también se sufre. Los precios se elevan, la economía no nos alcanza. En un medio de comunicación escuchaba yo que decían que una persona con 70 pesos, 60 pesos puede vivir bien. Invitaría a cualquier funcionario público que viviera junto con nosotros 8 días o un mes, a ver si pudiera vivir el sustento de su familia con eso que nos mencionan. Es por ello que nosotros, hoy que nos da la oportunidad, si quisieran, me sale un poquito del tema, pero si quisieran que nos hicieran justicia. Nosotros exigimos justicia. Aquí venimos a hablar con el corazón en la mano, no con engaño. Cualquiera que nos quisiera hacer una investigación, estamos dispuestos a ello. Invitamos también a los medios de comunicación que si nos quisieran hacer una visita, cómo vivimos, quiénes somos, también desde este foro se los hacemos. Y el asunto de mi hijo está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por medio de este medio, si quisiera pedirles que nos dieran la oportunidad de que ellos como ministros nos dieran esa posibilidad y oportunidad, que nos regalaran 5 minutos de su tiempo y que nos escucharan. ¿Qué es lo que sentimos nosotros como indígenas? Y si fuera posible, también que nos investigaran en el caso mío personal, para que vean que no venimos nosotros a engañar, ni venimos a ponernos una máscara que no tenemos. Nosotros así somos, como ustedes me ven hoy, y en mi comunidad soy la misma persona. Invito a cualquiera de medio de comunicación que nos haga la visita y las puertas están abiertas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Mi nombre es Rosalba Ramírez, madre de Hugo. Nosotros desde el primer momento que se llevó a cabo el proceso, nunca negamos ser indígenas. En una audiencia a mi hijo se le preguntó que si hablaba bien el español o que si necesitaba un traductor. Mi hijo le dijo que él hablaba pues bien el español, pero también entendía el idioma mazahua, del cual nunca nos hemos avergonzado, del cual estamos orgullosos. Yo les decía la vez pasada a medios de comunicación, el motivo de ser una persona indígena es persona, o sea, es una persona sospechosa
No tiene mucho tiempo, pues aproximadamente casi un mes, cuando una reportera quiso entrevistar a mi hijo en el penal. No se le dio la oportunidad, que porque mi hijo habla muy bien el español, que porque mi hijo conducía un taxi, no podía ser una persona indígena. Yo pregunto que si al ser una persona indígena es seguir viéndolos, discúlpenme la palabra, como anteriormente se veía a los indígenas con un taparrabos, quieren seguir viéndonos de esa manera. A lo mejor no sabemos expresarnos de alguna manera bien. Yo les decía, entendemos el idioma. Yo soy una de las personas que entiendo el idioma, no lo hablo, mi esposo y mis hijos lo hablan. Pero el que hablemos la lengua o no la hablemos, la entendemos, somos indígenas. Yo sí quisiera que los medios de comunicación y las personas, ahorita en el caso de los ministros, autoridades competentes, como decía mi esposo hace un rato, nos vean, nos investiguen, nos visiten y vean de qué raíces venimos, de qué parte somos. No por el ser un indígena, también pues no nos sabemos defender a lo mejor en un proceso legal, pero sí que se nos dé una asesoría a nosotros los indígenas, cómo debemos o cuáles son nuestros derechos de cada ser humano. Se comenta mucho, ellos mismos, las autoridades más competentes han dicho que existen derechos humanos, que los indígenas tienen ciertos derechos, pero ¿cuáles son los derechos que ellos supuestamente ponen? Que no nos los hacen valer, que nunca nos dan a lo mejor lo que necesitamos como persona, que no nos los hacen valer. Sin en cambio, no sé si por no poder o saber expresarnos de alguna manera ante una persona preparada, ante un juez, eso sea razón de que tanta gente inocente, tanta gente humilde, tanta gente de diferentes etnias. Aquí ahorita tenemos a unos compañeros de Puebla también indígenas. ¿Por qué no a nosotros, ellos como gobernantes, nos dicen de esta manera se deben de defender ustedes? No nada más escribir notitas y publicar cuáles son los derechos y las garantías que tiene cada ser individuo. Que no los hagan valer. Yo la vez pasada les comentaba que estudien bien el caso de mi hijo. Yo a lo mejor no soy una persona con estudios, pero simplemente al ver los papeles, las contradicciones, las irregularidades que existen dentro del proceso, digo, ¿qué más quieren saber? Que si dentro de lo que está sentado se ve qué es lo que pasamos, qué es lo que vivimos. Yo vuelvo a recalcar lo mismo. Quisiera a lo mejor no pedirles, volverles a suplicar a los ministros que vean, examinen, no sé, bien los casos de las personas, a lo mejor ahorita nosotras, los dos casos que estamos aquí, que no le den una ojeada, sino que los examinen bien, que nos brinden, decía hace un rato, 5 minutos de su tiempo,
para expresárselos del corazón y vean los sentimientos que tenemos nosotros como padres, las señoras aquí presentes como esposas. No simplemente lo que diga el papel, sino que vean que de nuestro corazón cuáles son las palabras sinceras que salen. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos, nosotros lo pasamos y son cosas reales las que estamos diciendo. Pues muchas gracias a todos los medios de comunicación. Pasamos ahora a una sesión de preguntas. Alejandra Flores de Canal 22, preguntarles, quizás Stephanie o el director del Centro PRO nos puedan decir cuál es el alcance, qué expectativas se tienen después de presentar este informe ante Naciones Unidas, qué esperan, porque bueno, en las autoridades federales pues ya vimos que muy poco. Soy Daniel Blancas de La Crónica y quisiera preguntar al centro, a las autoridades que hicieron este informe, si hay algún dato. Aquí nos han narrado 5 casos, si no mal estoy informado, 5 casos, pero quisiera ver si tienen documentados más casos que nos pudieran reflejar la realidad de esta problemática a nivel nacional. Es decir, haya acercamiento o tienen más información sobre los datos que pudieran tenerse actualmente sobre indígenas encarcelados injustamente en el país. Y a los papás de Hugo, los dos han coincidido en que suplican o piden 5 minutos a los ministros de la Corte para que los reciban. ¿Ya han hecho la solicitud y se les ha negado? ¿O por qué esta solicitud de 5 minutos? Bueno, empiezo con los datos de personas indígenas en las prisiones. Los porcentajes más o menos corresponden al, no tengo ahorita la cifra exacta, tenemos un informe del año 2010 donde hicimos una investigación sobre los datos de personas indígenas en la cárcel, que se los podemos pasar para terminar la conferencia. Pero los porcentajes de personas indígenas en prisión corresponden más o menos a los porcentajes de la población indígena en México, es decir, más o menos un porcentaje del 10% de las personas que están en las cárceles son indígenas. La diferencia aquí es que muchas de las personas indígenas que están en las cárceles están ahí precisamente por procesos bastante irregulares. Y entre otras de las irregularidades, lo que tenemos aquí es la falta de derecho, de reconocimiento del derecho a la autoadscripción de una persona como miembro de un pueblo indígena. Ya nos comentaban algo a propósito de Hugo Sánchez, que se han negado a reconocer a Hugo Sánchez como persona indígena simplemente porque habla español y porque tiene un taxi. Ese no es ningún criterio. Hay criterios que nos permiten constatar que una persona es indígena precisamente porque ejerce este derecho a autoadscribirse como miembro de una comunidad indígena precisamente. Y eso no es tenido en cuenta por quienes intervienen en los procesos por parte del sistema de procuración y administración de justicia. Otro de las irregularidades que están presentes en estos procesos es la falta de garantías para tener un traductor o intérprete. Y esto, aunque en la legislación federal se dice que en todo momento debe tener una persona acceso a un traductor o intérprete, no corresponde luego en los diversos ámbitos estatales con las legislaciones que existen, porque por ejemplo algunas legislaciones de los estados dicen que si la persona nada más puede tener acceso a un traductor si no habla o no entiende bien el español, lo cual es una contradicción con la legislación federal. Tenemos ese tipo de casos, además de que tenemos muchísimas otras irregularidades que también son compartidas por personas pertenecientes a pueblos indígenas y personas discriminadas por su condición económica. También tenemos todo eso, numerosas irregularidades, la falta también del derecho a una defensa adecuada. Son algunos de los procesos irregulares que están en el origen de este porcentaje de más o menos del 10% de personas indígenas. Y también en algunas ocasiones han sido publicados que
personas que son detenidas y que ante la falta de comprensión por parte de los mismos funcionarios del sistema de justicia de pronto son remitidas incluso a hospitales psiquiátricos porque creen que son personas de otra categoría o de otro tipo que tienen algún tipo de deficiencia también. Son casos extremos, pero bueno, son algunos de los elementos que forman parte de esta discriminación hacia personas de los pueblos indígenas hoy en el sistema de prisiones en México. Con respecto a las expectativas, aunque Stephanie hablará sobre ello, sí es cierto, México ha recibido ya recomendaciones al respecto y aún tenemos todavía muchísimo que avanzar. En primer lugar, estamos señalando aquí las deficiencias que tienen lugar una vez que las personas indígenas están en procesos penales en el sistema, digamos, oficial de justicia en un país. Sin embargo, también detrás hay toda una lucha que han venido dando los pueblos indígenas ya, una lucha de muchos años, por el reconocimiento también de su propia jurisdicción, por el reconocimiento también de sistemas internos de justicia, de sus propios sistemas normativos. Y bueno, eso también se espera que continúe, pues, ¿no? Pero esta es una lucha que viene más desde abajo, más desde los propios pueblos indígenas que han estado luchando en México precisamente por el reconocimiento de su propia autonomía. Para complementar sobre la pregunta de si hay más casos, si hay más datos, también comentarles que en el informe, si bien se centra en los 5 casos paradigmáticos, también hacemos referencia a un par de casos más. Y también incluimos datos estadísticos de algunos estudios sobre la falta de intérpretes, de traductores y algunas encuestas a las personas indígenas encarceladas en algunas entidades federativas. Entonces, en los apartados de contexto sí vienen más datos. Sobre las expectativas y también para que sepamos qué esperar en estas semanas de este proceso, en primer lugar, vamos a presentar el informe el día 14 de febrero y para el día 15 en Ginebra el Comité contra la Discriminación Racial ya habrá realizado el informe, ya habrá evaluado al Estado mexicano en una sesión oral de preguntas y respuestas al Estado y ya para ese día 15 tendremos las observaciones preliminares orales y recomendaciones orales preliminares de ese comité. Ahora el comité está compuesto por 18 expertos independientes, ¿verdad? No representan a sus gobiernos, son personas reconocidas por pericia en materia de derechos humanos y en particular discriminación. Y es importante recordar que ese mismo comité ha revisado al Estado mexicano en ocasiones anteriores, aproximadamente cada 4 o 5 años, desde que el Estado mexicano es parte de la Convención contra la Discriminación, es decir, desde 1975, y en ocasiones anteriores ha retomado precisamente el tema de las personas indígenas en el sistema penal. De hecho, la vez pasada, en 2006, señaló muy claramente que le preocupa mucho que el Estado mexicano no está garantizando los derechos de los pueblos indígenas en los procesos penales. Entonces, ¿qué podemos esperar esta vez? O sea, más allá de reiterar esas observaciones, podemos esperar que el comité vea que lejos de mejorar su desempeño, lejos de mejorar el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, se ha empeorado la situación y ha llegado a un punto muy agudo en el contexto del presente sexenio, en el contexto de la guerra contra el crimen, porque ante la fuerte y legítima demanda de seguridad por parte de la población y en el contexto de las actuales políticas de seguridad, pues los funcionarios lo más fácil es que en vez de investigar los delitos y probar quienes cometieron los delitos, lo más fácil es detener a personas en situación de vulnerabilidad, como las personas indígenas, las personas de bajos ingresos, y pues convertirlos en chivos expiatorios en los casos. Eso es lo que estamos señalando como agilización